unificar para optimizar, una manera de tomar dos tecnologías y poder, así decirlo, un poco retomando algo que estaban diciendo en el panel que me pareció interesante, esto de que no es una guerra de tecnologías, sino que podemos ver como capaz que el talón de Aquiles de cada una y agarrar eso y decir, ok, esta tecnología me sirve para este problema que tengo, la voy a unificar y voy a crear algo nuevo. Eso fue un poco lo que hicimos en este proyecto. Para comenzar a contarles un poco sobre mí, soy Agustina Marrero, vengo desde Montevideo, Uruguay, trabajo en Somnio, que estamos ahí afuera, seguro varios pasaron. Tengo 25 años, me recibí hace 2 meses de ingeniera, así que estoy estrenando un poco el título. Y en Somnio trabajo como Flutter Developer y también estuve trabajando como Next.js Developer para este proyecto que les voy a comentar y para algún otro. Bueno, para ver más o menos qué vamos a hablar hoy, que va a ser rapidito para darles un pantallazo, un poco del contexto para que entiendan de dónde sale esta unificación de tecnologías, los desafíos que nos tuvimos que enfrentar, la solución, los beneficios que le encuentro y sobre todo me parece importante ver los casos de uso en que lo pueden implementar cualquiera de ustedes. Y a finalizar con unas conclusiones. Yendo rápido al contexto, nosotros trabajamos con, básicamente es como una red social de tragos. Cada usuario puede tener su perfil donde puede postear diferentes cócteles y tragos y comentar, etc. Y lo que le pasó al cliente es que tenía una web en Flutter previamente desarrollada, no había sido desarrollada por nosotros. Y esto hacía que la persona que le desarrolló esa web no lo hizo tal vez de la mejor manera y hacía que tuviera un rendimiento y una carga inicial muy mala y sobre todo, y lo que nos vamos a centrar, un SEO muy bajo. O sea, los motores de búsqueda de Google no le podían indexar la información al usuario, al cliente, perdón, y para él esto era fundamental. Entonces vino con este problema, ok, tengo la web en Flutter, pero no me encuentran los motores de búsqueda de Google. Necesito una solución para esto. Y ahí es que venimos un poco nosotros. Bueno, como les comentaba un poco, el cliente vino y dijo, necesito que los motores de búsqueda de Google me indexen la información. Como sabemos, uno de los puntos débiles que tiene Flutter, por así decirlo, es el tema de la indexación de los datos y que realmente los motores de búsqueda puedan leer esa información. Entonces, como contábamos ya con ese problema, buscamos unas alternativas, que fue, por ejemplo, para que se hagan una idea, inyectarle el HTML puro al código y ver si de esa manera Google podía leer la información, poniéndole los esquemas adecuados, los tags adecuados. Sin embargo, la indexación igualmente era muy baja, ¿sí? Google no podía leer esa información. Otra cosa que voy a remarcar porque tiene que ver un poco con la solución es el tema de que se deberían mantener las URLs existentes. ¿Qué quiere decir esto? No le podíamos crear al cliente una solución nueva, hosteada en otro lado, o hacer un subdominio, o otro tipo de cosas, ¿sí? El cliente quería, con lo que tenía, que le indexara la información. Así que no podíamos crear cosas mágicas traídas de otro lado. Y bueno, y que como esta aplicación web que estábamos trabajando estaba en producción, para el usuario todo este cambio que hagamos tenía que ser imperceptible. No tenía que notar los cambios porque ya era algo que se estaba utilizando. Esto es un poco porque ahora lo voy a unir con la solución final. ¿Cómo llegamos a la solución que les voy a comentar? Bueno, primero que nada, se tuvo que hablar con un experto en SEO que nos dijo, hoy en día, la tecnología que mejor se adapta para rendimiento es Next.js. Así que ahí fue un poco como, bueno, hay que trabajar con Next.js, esto nos va a traer la solución. Pero a su vez, el cliente tal vez no contaba con el dinero necesario para desarrollar toda una web que ya tenía desde cero en Next.js. Era como, ok, yo no tengo el dinero para que hagamos todo de nuevo. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Y bueno, esto como les decía, la Flutter Web había que mantenerla viva de alguna manera. No podíamos tirar todo y empezar de nuevo con Next.js. Así que un poco lo que llegamos fue a esto, que básicamente es, decidimos utilizar Next.js como una especie de puerta de entrada a la aplicación.
nosotros dijimos, ok, vamos a desarrollar 3 páginas en Next.js, que para los que tal vez no tengan la chance de haber desarrollado alguna vez, es bastante sencillo. Si ya desarrollaron en Flutter, es muy rápido el desarrollo. Entonces dijimos, ok, desarrollemos 3 páginas que funcionen como puerta de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el usuario, por ejemplo, busca en Google una receta de un cóctel, le puede aparecer en los 3 primeros, por ejemplo, en las 3 primeras posiciones en Google. Entonces, una vez que yo cliqué y ya estoy adentro, bueno, luego empiezo a navegar en Flutter. ¿Por qué? Porque al ir interactuando con la aplicación, yo lo iba a trasladar a Flutter. Solo iba a usar algunas páginas como estas puertas de entrada para que puedan llegar a la web del usuario. ¿Cómo íbamos a hacer esta unión? Porque en la teoría suena muy lindo, pero bueno, en la práctica suena muy lindo, pero en la teoría necesitábamos unir. Lo que hicimos fue crear un proxy inverso, que seguro algunos ya conocen lo que es y ahora les voy a profundizar un poquito más para que tengan una idea general. Pero nos permitía entrar a Next.js, lograr entrar por Google. Una vez dentro, al ir interactuando, o sea, ir haciendo on clics, yo lo iba a navegar a Flutter y para el usuario iba a ser imperceptible. Si nosotros lográbamos que la UI fuera realmente similar, el usuario no se iba a dar cuenta si estoy en Flutter o estoy en Next.js. Simplemente iba a poder entrar, que era lo que nosotros queríamos. Bueno, para que se hagan una idea de qué es un proxy inverso, básicamente es un servidor que actúa como un intermediario entre los usuarios y los servidores de backend. Lo que hace es, recibe las solicitudes de los usuarios y la va a redirigir a donde nosotros querramos. ¿Sí? En esta imagen se ve claramente. Los usuarios, ¿sí?, van a navegar a través de Internet y van a poner la web nuestra. Y dependiendo de qué URL viniera, era hacia dónde lo íbamos a redirigir. Es decir, si venían de una URL que fuera de Next.js, yo iba a levantar Next.js, y si venían de una URL que fuera de Flutter, yo iba a levantar Flutter. Pero ese switch, o sea, esa condicional, lo sabía solo yo como programadora. Para el usuario, estaba yendo a una URL. Esta redirección y esta elección, ahora les voy a mostrar un poquito de código, pero era solamente para mí. Los usuarios no tenían ni idea qué tecnología se estaba usando. Bien, casos prácticos de cómo se implementa esta solución. Nosotros usamos un package, que es el HTTP Proxy Middleware. Es muy sencillo de usar, te permite hacer un montón de cosas, y ahora les voy a mostrar el código para que vean. Es muy corto de hacer y muy fácil, realmente. Evaluamos otras opciones, como Nginx y otras cosas, pero la verdad que para nosotros era demasiado para lo simple que queríamos hacer, y de la mano con lo que les comentaba del dinero, el cliente no quería más servicios, no quería pagar más cosas, quería soluciones, así que no lo tomamos en cuenta. Y este condicional que yo les comentaba es la configuración de rutas. Lo que hicimos fue redirigir rutas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea /app iba a levantar Next.js y todo lo que no fuera /app iba a levantar Flutter. Eso es un poco el condicional que les hablaba hoy de elegir qué cosa ir levantando o no. Pero ese condicional lo sabía solamente yo, nadie más, y para el usuario imperceptible. No sé si se ve bien. No es tan importante el código en sí, sino lo que les quería mostrar era la simplicidad del poquito fragmento de código que es para lograr. Y acá lo que hace es el /app que les comentaba. Lo que dice es básicamente, todo lo que sea /app, redirigímelo a, y en nuestro caso teníamos alojado Next.js en Vercel, que es nativo para Next.js, lo podríamos hacer en otro lado, pero es básicamente lo nativo, lo teníamos alejado ahí, entonces es como, ok, todo lo que sea /app, anda a Vercel. Pero el usuario, en su barra de navegación, no ve eso, ¿sí? El usuario ve el dominio que nosotros queremos que vea. Y bueno, después tiene unas configuraciones de headers, pero básicamente son para proteger la IP y alguna otra cosita, pero realmente es muy simple.
Y si ven, acá, este sería un asterisco, no sé si se ve bien de ahí, pero es, ok, todo lo que no sea barra app, que levante, en este caso es crafterpur.com. ¿Sí? Entonces es eso que les comentaba. El usuario nunca va a ver Vercel, nunca va a ver otra cosa. Siempre va a ver crafterpur.com barra, bueno, cuando empieza a navegar hacia las recetas, hacia los perfiles. Pero no se va a dar cuenta. Los casos de uso. Me parecía importante ver cómo podían utilizar esto en cosas como súper prácticas que seguro se pueden llegar a enfrentar en algún momento. Por un lado, los proyectos multientorno. Para proyectos que requieren diferentes partes de aplicaciones estén desarrolladas en diferentes frameworks. Es un poco lo que les comentaba al principio de amamos Flutter, nos encanta, pero capaz para este proyecto no sé si se adecua tanto. Bueno, usamos otra tecnología, tenemos dos cosas diferentes, pero están unidas y dan ese cierto sentimiento de unidad, por así decirlo. Bueno, la migración de tecnologías. Si nosotros queremos empezar a migrar algo y no lo queremos hacer de un día a otro, sino que queremos ir escalando, podemos utilizar esto. Es como les comentaba, hicimos 3 páginas. Si mañana el cliente viene y dice, quiero 4, no pasa nada, le hacemos una más y seguimos migrando. No tenemos que de un día a otro cambiar todo. Y bueno, por último, el balanceo de cargas. Si en algún momento nos parece que está bueno, tenemos alguna web que está muy pesada y queremos distribuir un poco el tráfico, con esto se puede hacer perfectamente porque están switcheando entre dos plataformas. Y bueno, un poco como para terminar, me parecía que estaba bueno como conclusiones de que la solución es completamente escalable. Un poco lo que les decía de, ¿quiero crear más páginas? Te creo más páginas, me es indiferente. No tengo que cambiar nada más que decir, ok, vos sos de Next.js o vos sos de Flutter, nada más. Bueno, la experiencia de usuario consistente, si ustedes van navegando en la web, si logran que realmente la UI se parezcan, nadie se da cuenta de que están switchando. Lo único importante es eso, es ser finos, ser finos en cuanto a la interfaz de usuario, ¿sí? Ser cuidadosos de que se parezcan las dos para que cuando voy cliqueando y yendo de una a otra, no me dé cuenta de que eso está sucediendo. Y bueno, adaptable por último, es bastante flexible para permitir ajustes futuros. Yo no tengo que hacer cambios. Si quiero nuevas funcionalidades, si en vez de querer recetas y perfiles, ahora quiere algo nuevo, lo puedo hacer sin ningún problema. Y bueno, muchas gracias a todos. Perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Ay, no tengo micrófono, no me dieron. Sí. Muy bien esa pregunta. Nos pasó un poco con el tema del login, por ejemplo. Teníamos un login en Flutter y bueno, teníamos que mantener, por así decir, el login en Next.js. Fue complejo, fue un punto importante y es más, lo estamos trabajando ahora mismo y un poco lo que pensamos hacer tal vez es o alojarlo en otro lado y estar consultando, ¿está logueado o no está logueado? Tener como otro lado para guardar esa información y sí, estar preguntando todo el tiempo determinadas cosas. Sí, para mí sirve más como puertas de entrada, como simplemente el landing pages, por ejemplo, como cosas más simples tal vez, que no tengan tanta interacción y que no tenga que guardar y mandarle a Flutter, pero si no con rutas o con otras cosas se podría hacer, sí, perfectamente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muchas gracias.